avanzar rápidamente en esta parte de región femoral, ya que nosotros tuvimos, ya la hemos visto, ¿no es cierto? Vimos las divisiones del miembro inferior, ¿no es cierto? Vimos la región glútea y parte del miembro inferior propiamente tal, que sería lo que es el muslo, ¿ya? Nosotros dijimos que el muslo lo teníamos del ligamento inguinal, ¿no es cierto?, hasta una línea que cruzaba un poquito por encima de la patela, ¿no es cierto?, es el muslo. El resto es hacia abajo, es la región de la rodilla, luego la pierna, tobillo y pie, ¿ya? Eso por anterior. Por posterior, ¿no es cierto?, aquí lo vemos, ¿no está el pliegue infralbútero, encima de la rodilla, nuevamente aquí encontramos la fosa, perdón, aquí hacia arriba el muslo, región posterior, luego la rodilla, aquí está la fosa poplitea, la pierna, ¿no es cierto?, el tobillo y el pie, ¿ya? También vimos la división, ¿no es cierto?, de las dos regiones del muslo, ¿no es cierto?, una región anterior que nosotros dijimos que estaba acá, ¿no es cierto?, separada por los septos intermusculares, ¿no es cierto?, tanto medial ya como lateral. Dijimos que en la parte medial se encontraban los grandes vasos, ¿no es cierto?, en este caso la arteria y vena femoral. Ya también al nivel superior está el nervio femoral, pero se ramifica, nosotros sabemos. Y por posterior, ¿no es cierto?, encontramos acá un gran nervio, el nervio isquiático, el nervio ciático, ¿no es cierto?, que se metía de la región de glútea hacia el muslo, ya por bajo el músculo piriforme, y era el nervio más grande, ¿no es cierto?, que encontramos en esta región y que va a inervar la región posterior del muslo, también la pierna y el pie. Ahí también vimos esto. Recordar de que por medial, ¿no es cierto?, están los grandes elementos vasculares, ¿no es cierto?, y nerviosos, y por lateral solamente, ¿no es cierto?, hay algunas pequeñas venas y, lógicamente, nervios superficiales. ¿Profe? ¿Sí? Creo que hay compañeros en sala de espera. Ah, sí, me parece. Ya. Ya, bueno, también vimos lo que era el trígono femoral, ¿no es cierto? El trígono, aquí vean, bastante bien marcado por el ligamento inguinal, ¿no es cierto?, el músculo sartorio, y aquí el autor largo. En el piso, el músculo pectíneo, ¿no es cierto?, y eso por medial, y por lateral el músculo iliopsoas. Y todos los elementos que estaban ahí también los logramos ver. Aquí hay una pieza que también la vimos, correspondiente, ¿no es cierto?, al drenaje venoso superficial, ¿no es cierto?, y llega a la vena femoral a través de la vena safena magna, ¿no es cierto?, que esta larga que se encuentra acá. Los elementos nerviosos que cruzan esta región anterior, ¿ya?, y superior, ¿ya?, con respecto al trígono femoral, tenemos el nervio genitofemoral, que nosotros lo habíamos visto acá, ¿ya?, el nervio ilioinguinal, se acuerda que lo tratamos también en abdomen, ¿ya?, y por el lado lateral, el nervio cutáneo femoral lateral, ¿no es cierto?, naciendo, o más bien pasando de la pelvis al muslo, bajo en la espina ilíaca anterosuperior. También por lateral tenemos, ¿no es cierto?, ramos cutáneos lateral y ramo cutáneo anterior, ¿cierto?, parte del nervio ilio-hipogástrico. Vamos a seguir admitiendo personas. Bien. También vimos esta imagen, ¿no es cierto?, allá más superficial, correspondiente a lo que es el trígono femoral. Esto es lo que, bueno, uno puede observar cuando saca la piel, ¿ya? En los cadáveres actuales no se ve nada de esto, ¿cierto?, solamente algunos elementos que son profundos. También sabemos que existen estos pequeños nervios, que ya los nombré,
¿no es cierto? Y que fueron retirados ya en la disección. Este es un nervio bastante largo, ya, que encontramos en la parte lateral del muslo, ya, y por eso se denomina nervio cutáneo femoral lateral, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes del plexo lumbar? Y cómo este pasa al muslo por la región anterolateral, la parte anterolateral del muslo. ¿Ya? Bajo la espina ilíaca anterosuperior, como vimos ahí, aquí tenemos el origen del tensor de la fascia lata y del sartorio. ¿Ya? Bueno, estos son los elementos que deberíamos encontrar en el trígono femoral una vez que sacamos la piel. ¿Ya? Y ¿qué es lo que encontramos? Principalmente venas, ¿ya? Y una gran cantidad de linfáticos. ¿Ya? Estos linfáticos, estos son linfonodos, ¿ya? Que van a recibir el drenaje del miembro inferior, pero también de la región acá más superficial, ¿ya? Del pudendo acá, y también de la parte inferior, o más bien inferior del abdomen, de la pared del abdomen. ¿Ya? Se distribuyen a lo largo de lo que es el ligamento inguinal, ¿ya? Y tienen relación estrecha con estas venas superficiales que nosotros vemos acá. ¿Ya? Aquí está la vena femoral, ¿cierto? Por medial, la arteria femoral por lateral, y llegando la vena safena magna. ¿Ya? Y a la safena magna, lógicamente, llegan numerosas venas superficiales, ya, del muslo, ya que no hay otra. ¿Ya? También vimos acá, ¿no es cierto?, las venas pudendas externas, y acá la vena epigástrica superficial y la circunfleja ilíaca superficial, ¿ya? Que es paralela al ligamento inguinal, las cuales terminan en la vena safena magna y luego en la vena femoral. Bueno, este es el drenaje venoso de prácticamente todo el miembro inferior superficial, ¿ya? Y vean ustedes que la vena safena magna va recorriendo la pierna, ¿no es cierto? Pasa por detrás de la patela, o sea, por medial, ¿no es cierto? La patela 3-4 dedos, y de ahí por medial en el muslo para terminar en la vena femoral, perforando, ¿no es cierto?, a través de lo que es el hiato safeno, una fascia cribiforme que cubre esta región. ¿Ya? Y ahí están las mismas venas que ya les nombré, ¿ya? Las venas circunfleja ilíaca superficial, epigástrica superficial, las pudendas, ¿no es cierto?, y otros elementos como aquí le colocan un nombre, vena cutánea femoral anterior. En realidad no tienen muchos nombres aquí las venas superficiales, ¿no? Le colocaron este nombre porque está por anterior del muslo, nada más. Y en la parte profunda, bueno, nosotros distinguimos ahora la principal vena, la vena femoral, ¿no es cierto? Esta es la vena femoral. Lógicamente que esta vena va acompañada o acompaña a la arteria femoral, y vean ustedes cómo a través del canal de los aductores pasa hacia atrás, ¿ya? Aquí está el hiato aductor, este es la porción vertical del músculo aductor magno, y pasa hacia atrás esta vena, o más bien viene de atrás, porque la arteria es la que va, ¿no es cierto?, pasa, y toma el nombre de vena poplitea. Vena poplitea, en la parte posterior. La vena safena magna, que es la más superficial y medial, aquí nombran una safena accesoria que suele existir, algunas veces existe esa safena accesoria, y lo que se llama en azul en profundidad son las venas profundas, en este caso la vena femoral profunda, acá, y observen ustedes aquí dos venas que las esquematizan como venas circunflejas femorales, ¿ya? Circunfleja femoral medial y circunfleja femoral lateral, ¿ya? Esta va hacia el trocánter mayor, ¿no es cierto? La circunfleja medial asciende un poco más para dar la irrigación, o más bien el drenaje venoso a la articulación de la cadera, la coxofemoral. Gracias. Todas estas otras venas que están acá, estas son denominadas venas perforantes, ¿ya? Aquí no tienen nombre, pero estas son las venas perforantes que acompañan a las arterias perforantes, rama de la arteria femoral profunda. Estos pasan a través, ¿no es cierto?, de la inserción acá del músculo aductor magno principalmente,
y autor largo también, ¿cierto? En la primera. ¿Profe? ¿Sí? ¿En el sistema venoso también está la anastomosis cruciforme o no? También el trayecto de las venas es el mismo de las arterias, ¿ya? En la parte profunda, ¿ya? No así en la parte superficial, no hay arteria superficial, ¿ya? Ya. Aquí está el trígono, estamos haciendo un repaso rápido, ¿no es cierto?, de lo que ya se ha visto. Aquí está el trígono femoral, vean ustedes un esquema de la vena safena magna, ¿no es cierto?, la vena femoral, la arteria femoral. Acuérdense, la arteria está lateral a la vena, ¿ya? Por supuesto, este es un esquema de una región anterior de muslo, del trígono femoral y también de la pared lateral del abdomen de un hombre, ¿cierto? Lógicamente, porque aquí vemos los elementos que están en el funículo espermático. Bueno, lo mismo, esto ya lo vimos, ya con respecto a cómo pasan estos elementos desde la pelvis hacia el muslo, ¿ya? No olvidarse, vena, ¿no es cierto?, vena femoral, ¿ya? Arteria femoral, ¿ya? Y a veces, ¿no es cierto?, se distingue también un linfonodo. Acuérdense del linfonodo, ¿se acuerdan del linfonodo que está alrededor de lo que era el ligamento lacunar, ya que no se ve aquí, pero corresponde al famoso linfonodo centinela. Lo que sí me gustaría que recordaran es esto. Miren, aquí los elementos que pasan al muslo, arteria y vena femoral, ¿no es cierto?, lo hacen ya por un anillo, el anillo femoral. Pero el nervio femoral va aquí, ya lateral, mucho más lateral, y cuando llega al muslo se va a dividir, ¿no es cierto? Se va a dividir en muchos nervios más pequeños, ramos pequeños, y bastante separados de esto. O sea, aquí está la fascia del músculo iliosoas, ¿no es cierto? Y cubierto por ella va el nervio, ¿no? Muy separado de esto. Bueno, aquí lo representan un poco más juntos, ¿ya? La vena, la arteria y el nervio femoral. Aquí hay una imagen también del trígono femoral, ¿ya? Bueno, esta es una disección que me tocó hacer también, y bueno, aquí la arteria femoral, vean ustedes, y la vena por medial, y aquí el nervio femoral, ya dividiéndose, ¿ya? También tenemos el músculo sartorio aquí, ¿ya? Y bueno, los otros elementos que uno puede encontrar, ¿ya? Pequeño, por ejemplo, esta que está aquí, si uno ve que es una arteria epigástrica, ¿ya? Pero no es epigástrica superficial, sino es la arteria epigástrica inferior, ¿ya? Es profunda. Y están haciendo aquí de la arteria femoral, ¿ya? Esta debería nacer un poquito más arriba, ¿no es cierto?, desde la arteria ilíaca externa. Bueno, aquí hay otros, yo les mostré ya todo esto, pero también un trabajo que hice hace un tiempo atrás, el origen de la arteria circunfleja ilíaca superficial, ¿no es cierto?, cómo se va a ver en las diferentes formas, ¿no es cierto?, de origen, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está la arteria epigástrica circunfleja ilíaca superficial, y con sus dos ramos, profundo y superficial a su vez, ¿ya? Naciéndola de esta arteria femoral, ¿ya? La femoral. Esta sería la femoral profunda, y aquí estaría la circunfleja. Y aquí otro esquema también donde estudiamos, hay mucha variación, por eso es importante que ustedes revisen también los cadáveres, lo que se pueda ver, para que
noten, ¿no es cierto?, la diferencia de origen de las diferentes arterias en el trígono femoral. Aquí también, este es un trabajo que también realicé hace un tiempo y donde se observa el origen de las arterias circunflejas femorales, ¿no es cierto? También lo pasé, creo que en la clase anterior, y vean ustedes que en todas es distinta, ¿ya? Es absolutamente distinta. La arteria femoral profunda está aquí, vean ustedes, aquí, naciendo de la parte lateral, ¿cierto?, de la arteria femoral. Aquí tenemos la arteria femoral profunda, ¿cierto?, ya sola, fíjense, porque acá está el origen de la circunfleja femoral medial directamente de la arteria femoral. Ven ahí. Aquí se cortó la arteria femoral para demostrar la femoral profunda. Ven ustedes naciendo la femoral profunda en la parte posterior de la arteria femoral. En cambio aquí está la parte lateral. ¿Ya? Aquí se levantó un poco la arteria femoral para ver la arteria femoral profunda, ¿ya? Y la arteria circunfleja femoral medial naciendo de la femoral acá. Entonces, hay variaciones en todos los cuerpos, entonces hay que tener cuidado. Aquí también, le demostré en la clase anterior, me parece, estas variaciones que fueron encontradas, todas estas en los cadáveres en anatomía, o sea, en los cadáveres que nosotros tenemos o que ya tuvimos, porque estos cadáveres ya no están, en anatomía, de tal manera que es todo lo que se ve normalmente, ¿no es cierto?, esta gran cantidad de variaciones. Bueno, siguiendo más hacia abajo, vemos distintos cortes que se han hecho, ¿no es cierto?, en el muslo para mostrar cómo va cambiando el trayecto, ¿no es cierto?, de los diferentes elementos vasculares y nerviosos, ¿ya? Este es el fémur, se lo vemos ahí, y vemos que en la parte más inferior, vean ustedes aquí, ya empieza a aparecer el tendón patelar, y vean ustedes que de lo que era aquí anteromedial, luego en medial, los vasos, y acá en la parte más inferior, ya los vasos son prácticamente posteriores, ¿ya? Esto está a nivel de lo que es el rombo popliteo, ¿ya?, a este nivel. Entonces ya separados los nervios, ven aquí todavía esquematizan el nervio ciático, vean ustedes, voy a admitir a alguien, el nervio ciático 1, en cambio acá ya dividido en la parte inferior, o sea, a nivel del rombo popliteo y la fosa poplitea están divididos en nervio fibular común y nervio tibial, ¿ya? Lo mismo que la musculatura, vean ustedes que va como desapareciendo, por así decirlo, en la parte más inferior, porque la inserción, ya, principalmente los músculos aductores, es en la línea áspera, ¿ya? Y aquí ya está la bifurcación y por lo tanto no están esos elementos. Entonces son cortes a diferentes alturas, ¿ya?, y que van a permitirnos ver el trayecto que van tomando los elementos vasculares, los nervios y también la inserción. Cuando desaparece un músculo, uno dice, bueno, tuvo una inserción distal, por así llamarlo, o inserción propiamente tal, de un músculo como el aductor largo, el aductor corto, etc. Bueno, aquí hay un corte, vean ustedes, un corte también de lo que es el muslo. Vean la gran cantidad de tejido adiposo, ¿verdad? Nosotros vemos acá, esto es la parte medial, ¿verdad? Nosotros sabemos, aquí están los grandes elementos vasculares, pero por lo tanto aquí tendríamos la vena safena, ¿no? ¿Verdad? Esto es por medial. Vemos aquí, si esto es por medial, esto será por lateral, por lo tanto, esto será el septo intermuscular lateral, ¿se fijan? Y si esto, por lo tanto, es anterior, ¿ya?, vamos a encontrar los músculos vastos y el recto, ¿ya? Todos estos son los músculos vastos. Este es el músculo cuádriceps.
Bueno, y por posterior nosotros vamos a encontrar numerosos músculos, principalmente aductores, al inicio, en la parte superior. Ven aquí, ustedes tienen el aductor magno, un gran músculo aductor. Ahí, el aductor magno. Por la parte más medial, es un músculo acintado, que seguramente ustedes lo vieron, incluso me preguntaron varios. Este es el músculo grácil, ¿ya? Músculo grácil, este es un músculo acintado. ¿Ya? Y por más posterior, nosotros vamos a encontrar acá el músculo siempre por medial, el semimembranoso, posteromedial, semimembranoso, ¿no es cierto? El semitendinoso, ¿ya? Y el músculo bíceps. Aquí, en el músculo bíceps, nosotros sabemos que hay una cabeza larga, ¿no es cierto? Y hay una cabeza corta. Aquí estaría el nervio ciático. Todavía estamos arriba, bastante arriba, ¿ya? En el corte. ¿Ya? Aquí se puede ver el nivel de corte, ¿ya? Entonces, bastante arriba. Bueno, un poquito más abajo, ¿ya? Bueno, encontramos no los mismos elementos, pero están apareciendo algunos otros, como también se van achicando, por así decirlo, se van reduciendo algunas musculaturas. ¿Por qué? Porque se van acercando a las inserciones. Y por lo tanto se adelgazan y van, ¿no es cierto?, a constituirse luego esto o insertarse en un tendón que llega hasta los huesos de la pierna. Entonces, aquí tenemos el semimembranoso, ¿no es cierto? Aquí tenemos el semitendinoso, aquí tenemos el bíceps, ¿ya? Femoral. Ya, aquí de nuevo tenemos un corte del muslo un poquito más abajo. ¿Ya? Encontramos aquí, ¿no es cierto?, la vena, en este caso sería la vena femoral, ¿ya? Y la arteria femoral, que son profundas y están por medial. Nosotros vemos que están por medial. Voy a meter a alguien más. Bueno, y por tanto, si estamos en medial, aquí estaría la vena safena magna, ¿verdad? La vena safena magna. Tenemos aquí el músculo grácil siempre, bueno, y el sartorio, que son los músculos que están cruzando desde la parte superior, ¿no es cierto?, a la parte inferior. Vamos a ver aquí. Ya, este es un corte un poco más inferior, ¿ya? Un poquito más inferior. ¿Qué más podemos ver acá? Ya, por ejemplo, aquí está la arteria femoral profunda. Fíjense que ya es mucho más pequeñita, ¿ya? Porque ha dado ya las perforantes. Y nosotros sabemos que entre cada colateral que da, disminuye sustancialmente lo que es el diámetro de la arteria. Bueno, esta es la parte ahora superficial. Veamos más en el muslo, el músculo sartorio. Ya lo conoce usted. El recto femoral, el músculo cuádriceps, ¿no es cierto? Parte del cuádriceps, el recto femoral. Tenemos nosotros el vasto medial y el vasto lateral, más el vasto intermedio, ¿ya? Que es este está acá. Hay que seccionar el músculo recto femoral para verlo. Y vemos que estos cuatro músculos forman una especie de retináculo a la patela, ¿ya? Y terminan en el tendón patelar, ¿ya? En la parte inferior, tendón patelar. Si nosotros seccionamos acá el recto femoral, el músculo recto femoral, vemos, no sé, porque este es superficial, vemos cómo están inervadas las otras cabezas de este músculo cuádriceps, ¿ya? Ya lo hacen aquí por la cara superficial del músculo vasto intermedio, por ejemplo. Y bueno, y toda esta especie de abanico que se observa ahí del nervio femoral.
Vean ustedes un nervio largo acá, que también se ven en algunos cadáveres. Este nervio largo que está acá se mete acá junto con lo que es la arteria y vena femoral, y es el denominado nervio safeno, el nervio safeno, ahí. El safeno, sin embargo, este safeno sigue hacia abajo, no va hacia atrás, sigue hacia abajo y se coloca por la parte medial de aquí de la rodilla, ya acompañando a ese nivel a la vena safena magna, ¿ya? Ahí, a la vena safena magna, y sigue este nervio safeno por la pierna, después lo encontraremos bastante abajo, ¿no es cierto? Incluso a nivel del maléolo medial es muy visible, ¿ya? En la parte medial, vean que es distinguido como posteromedial, aquí tenemos arriba el músculo pectíneo, el músculo aductor largo, el músculo grácil, pero más profundamente nosotros encontramos el músculo aductor corto, ¿no es cierto? El músculo aductor corto y el músculo aductor magno. Este aductor magno, que dijimos tiene una parte más horizontalizada, que es la parte aductora, pero tiene una porción descendente, ya de fibras verticales, que lo vamos a ver después, y que tiene la función extensora. Por lo tanto, el aductor magno tiene no solamente es aductor, sino también extensor. Aquí vemos el nervio femoral, vean ustedes cómo se comporta. Aquí vemos que está el músculo ilíaco y el músculo psoas mayor, y entre ellos va el nervio femoral. Nosotros inmediatamente observamos que da la inervación al sartorio, ¿ya? Al músculo sartorio, y por supuesto va la inervación al cuádriceps, ¿ya? Pero también da inervación al músculo pectíneo. Y aquí vemos cada ramito de eso da para un músculo. A veces hay más de un nervio, más de un ramo para un determinado músculo, ¿ya? Y como les decía, el nervio safeno, siguiendo acá, aquí está una membrana denominada vasoductora, en relación con los aductores, y como va hacia distal el nervio safeno, ¿ya? Y si lo vemos aquí, ¿no es cierto?, da ramos ya cutáneos denominados ramos infrapatelares, ¿ya? Porque están bajo la patela que está acá, este es el tendón patelar, bajo la patela, y sigue hacia abajo este nervio safeno, ¿ya? Aquí en esta imagen se puede ver, bueno, toda la inervación superficial, ¿ya?, de los diferentes nervios que hemos visto, y acá ya más en la pierna vemos el nervio safeno. Vean ustedes aquí los ramos infrapatelares, el nervio safeno siguiendo hacia abajo, acompañando a la vena safena magna por delante del maléolo medial. Acá está el maléolo medial, ¿ya? Aquí estos otros son otros ramos, ya lo vamos a ver en pierna, y que corresponden a ramos del nervio fibular superficial e incluso el nervio fibular profundo, como se ve acá, ¿ya? Bueno, los músculos del muslo son el sartorio, el cuádriceps femoral, el músculo articular de la rodilla, el músculo pectíneo, el músculo aductor largo, el corto, el grácil, el músculo bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso y músculo articular de la rodilla. Así, en grandes rasgos, el origen está ahí del sartorio, espina ilíaca anterosuperior, como ven, y se va a insertar en la tibia, ¿ya?, en el margen medial de la tuberosidad de la tibia. Y como habíamos visto, es el nervio femoral, aquí lo está dando, esto es el nervio femoral, la inervación al músculo sartorio. Si está por delante un músculo, va a ser flexor, por lo tanto, y los de atrás serán extensores, ¿ya?, y los que están por medial serán aductores. Entonces, este es un músculo que, como se origina en la espina ilíaca anterosuperior, él va a actuar sobre la articulación de la cadera, pero también en la pierna. Y nosotros sabemos que la acción principal, ¿ya?,
de un músculo la realiza en la última articulación que atraviesa. Entonces, principalmente sobre la rodilla, ¿ya? Él actúa, ¿ya? Y por lo tanto flexiona, ¿ya? Esa rodilla, flexiona la pierna. Permite también, dice, bueno, cuando uno sube una escalera y hace actuar el sartorio le tomó ese nombre de sastre, ya en la posición que tenía un sastre cuando en la antigüedad, hace el siglo atrás, entonces hacía actuar el sartorio. Aquí lo vemos de lado, ¿no es cierto?, una visión lateral, donde se observan, bueno, aquí está la región glútea, y vemos el músculo tensor de la fascia lata. Aquí esta es la fascia lata, el tracto iliotibial. La fascia lata es toda la fascia del muslo, este es el tracto iliotibial. Y vemos acá el músculo sartorio, apenas se ve. Este músculo sartorio es el satélite de la arteria femoral, o la arteria femoral es satélite del sartorio, como quieran. Ven acá, entonces si uno quiere buscar la arteria femoral, levanta el sartorio y la va a encontrar. ¿Ya? La arteria femoral prácticamente no da rama en el muslo. Nosotros sabemos que es la femoral profunda la encargada de la irrigación. Entonces ahí tenemos el músculo sartorio. ¿Ya? Acá tenemos los demás músculos de la región anterior, el músculo vasto medial, lateral, el recto, y por detrás el vasto intermedio, por medial, ¿cierto?, arriba, formando el piso del trígono femoral, el piso del trígono femoral, el músculo pectíneo, ¿ya? Y eso por medial y por lateral el hilo psoas. Y luego el margen, pues no se olviden, el margen del trígono femoral está dado por el músculo aductor largo, ¿ya? Acá. Músculo aductor largo. Pectíneo, ¿cierto? Acá el hilo psoas, pectíneo, el músculo aductor largo, ¿no es cierto? Y profundamente se ve el aductor magno. Y este es el grácil, que digamos, nombrado, ¿cierto?, en esos cortes, el grácil, esa cinta que está ahí por medial. Y aquí está seccionado, por supuesto, el sartorio. Bueno, estos son los orígenes e inserciones del músculo cuádriceps, del otro músculo. Se fijan aquí, miren. Aquí tenemos el sartorio, ¿cierto? El sartorio. La espina ilíaca anterosuperior. Pero bajo el sartorio, aquí bajo el sartorio, nosotros encontramos la inserción, el origen del músculo recto, ¿ya? Recto. Y luego están por supuesto, los músculos vastos, ¿ya? Entonces el cuádriceps está formado de cuatro músculos, ¿ya? El recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. Y el músculo recto femoral, ¿ya? Si ustedes lo ven ahí, el recto femoral es que está ocupando aquí el número 2. Es el único que cruza la articulación, ¿ya? Por lo tanto, ese actúa sobre la articulación de la cadera. Pero el resto de los músculos se originan en el fémur y por lo tanto la acción es sobre la tibia, ¿ya? También conjuntamente con el recto femoral. Esos 4 actúan en la tibia. Ese hacen con que se extienda, ¿ya? Fuertemente la articulación de la rodilla, ¿ya? Y es el músculo desarrollado, por ejemplo, en los futbolistas, es el músculo del puntapié que le llaman. Bueno, ahora, cada uno tiene su origen distinto. ¿Ya? El músculo recto femoral tiene, como decía, 2 cabezas, recta y refleja. Nosotros habíamos visto la refleja, ¿no es cierto?, sobre lo que es el acetábulo, ¿cierto? Y la cabeza recta y la espina ilíaca anterior inferior, ¿ya? La inserción en la patela y esta en la tuberosidad tibial a través del ligamento patelar, o sea, el tendón patelar y el ligamento patelar, y está inervado por el nervio femoral. Vean ustedes que por cruzar ya la articulación de la cadera también es flexor de cadera y extensor de pierna. Ya.
Bueno, sigamos. El vasto lateral, ya, en cambio, no cruza, ya, por la articulación de la cadera, y por lo tanto su origen es en el fémur, en este caso en la cantidad del trocánter mayor y la bilateral de la línea áspera. Eso en general, ¿ya? Y todos terminan igual abajo, en la patela, ¿ya? Y esta es la tuberosidad tibial a través del ligamento patelar. Inervación del femoral, pero ahora fíjense ustedes, solamente extiende la pierna porque, como digo, no tiene un origen tan alto como el músculo recto. Y aquí tenemos el otro músculo, que es el vasto medial, en la línea intertrocantera y labio medial de la línea áspera, ¿ya? Bueno, también tiene inserción en la patela como los demás y en la tuberosidad tibial a través del ligamento, la inervación femoral, y también solamente extiende la pierna. Finalmente el vasto intermedio es más potente, profundo. Se origina en la escala anterior y lateral del cuerpo, el fémur, ¿ya? De la diáfisis femoral. Bueno, y la misma inserción de los anteriores, la misma inervación y también la misma acción. Bueno, ahí lo tenemos, el músculo en su totalidad, ¿no es cierto? Bueno, se ha extirpado parte del recto femoral. Aquí tenemos el vasto medial, el vasto intermedio, el recto femoral y el vasto medial, ¿ya? Con su inervación, toda dada por el nervio femoral, ramos del nervio femoral. Ahí está el músculo articular de la rodilla, ¿no es cierto? Que levanta, ¿no es cierto?, lo que la sinovial de la rodilla en el movimiento que se realiza a nivel de esa articulación. El músculo pectino es uno pequeñito, ¿ya? Es un músculo muy pequeño, pero nosotros sabemos que es bien importante, forma el piso del T1, dijimos, se origina en la línea pectínea del pubis, ya como lo ven ahí, y termina insertándose en la línea pectínea del fémur, ¿ya? Y la parte más, llamamos más alta, más proximal de la línea áspera. Eso hace con que el músculo pectino sea un músculo aductor, pero además este músculo permite la flexión, ¿ya? Como cruzar, cuando se cruzan dice uno que crucemos las piernas, cuando está sentado cruza un muslo sobre otro, esa acción la hace el músculo pectíneo. Lo interesante ahora es la inervación. Acuérdense, se alejó un poco, ¿no es cierto?, lo que era el nervio femoral. Por lo tanto, ¿quién toma la inervación de este músculo? Es el nervio obturador. En este caso, el ramo anterior del obturador. Aquí se alcanza a ver parte del obturador. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el músculo pectíneo. ¿Ya? Luego tenemos el aductor corto, que está esquematizado acá, el aductor largo y el grácil. Fíjense, todos, ¿no es cierto?, músculos aductores. ¿Ya? El pectíneo es aductor, flexor también, aductor largo, aductor corto y grácil. Bueno, el aductor largo, que se observa acá, es el pectíneo, tiene la cara anterior del cuerpo del pubis y próximo a la sínfisis pubiana. ¿Ya? Es muy próximo a lo que es también el origen del grácil, ¿ya? Y como su inserción es en la parte medial de la línea áspera, ¿ya? Va a ser aductor también, aductor, ¿ya? Y también está inervado por el ramo anterior del nervio obturador. El aductor corto, ¿ya? Ese era el aductor largo, el aductor corto que está ahí, también se origina en el pubis, ¿ya? Y en el labio medial de la línea áspera y también inervado por el ramo anterior del nervio obturador. ¿Ya? Por supuesto, aductor de cadera. Tenemos también acá el músculo más potente, el aductor magno. Vean ustedes, este es el aductor magno. Vean ese orificio que se encuentran ahí, el paso de los vasos. ¿Ya? El paso de los vasos. Y tenemos una porción descendente, por así decirlo,
donde va a terminar a través de un tendón bastante potente, fuerte, encima, ¿no es cierto?, de lo que es el cóndilo medial del fémur en un tubérculo, el tubérculo del aductor magno o del tercer aductor, ¿cierto? Y circunscribiendo con este tendón un orificio ya tendinoso, ya no muscular, tendinoso, porque da paso a vasos, ¿cierto? Grandes vasos, arteria y vena femoral, y que se denomina hiato o espacio de los músculos aductores. ¿Ya? Y aquí los tenemos, los grandes vasos, ¿no es cierto?, pasando por este hiato de los aductores. Aquí vemos que tiene dos porciones. ¿Ya? Origen, dice, de la parte aductora, rama inferior del pubis, y origen de la parte extensora, tuberosidad isquiática. Vemos entonces que la parte aductora es la parte superior y la parte extensora sería esta parte descendente. ¿Ya? La inserción de la parte aductora en la margen medial de la tuberosidad glútea. ¿Ya? Y la inserción de la parte extensora en la línea áspera y línea supracondiliar medial y tubérculo aductor. Acá, ese tubérculo. En los huesos se ve perfectamente. La inervación, de aquí es importante, de la parte aductora, rama posterior del nervio obturador. De la parte aductora, acuérdense que el nervio obturador va aquí, ¿cierto? Rama posterior del nervio obturador. ¿Ya? En cambio, la parte extensora, o sea, esta parte va a estar inervada por el nervio tibial. ¿Ya? El nervio tibial. El nervio tibial va por medial y este músculo está por medial. Por lo tanto, este músculo, denominado aductor magno, tiene dos componentes, una parte aductora y una parte extensora. Una inervación doble, pero de dos nervios distintos, ¿cierto? Por la parte aductora, ¿no? Al igual que el músculo pectíneo, ¿no es cierto? Entonces, están dados por el nervio obturador, ¿ya? En este caso, el ramo posterior del nervio obturador. Y acá, el componente tibial del nervio ciático. Uno podría decir, bueno, está inervado por el ciático, claro, pero en general el ciático a esta altura ya, ¿no es cierto?, en muchos casos se divide y el componente de ese nervio ciático que inerva la porción extensora es el nervio tibial. Bueno, aquí tenemos el aductor magno y vean de nuevo acá abajo el hiato y la inserción en el tubérculo aductor magno. ¿Eh? Ven aquí en este esquema la parte anterior, el vasto intermedio, la gran cantidad de espacio que ocupa y por eso muy potente este músculo. Bueno, aquí vemos nosotros el músculo pectíneo, ¿no es cierto?, el aductor corto, el aductor largo, el grácil, y aquí las magnos, lo que estábamos hablando, esta es la porción descendente, y aquí es el hiato de los aductores. Ahí. Ven ustedes acá, tenemos en esta parte, ya el aductor largo, ya se cortó el aductor largo aquí, para ver el aductor magno, o sea, vemos que por anterior está aductor largo, posterior aductor magno, y por superior, un poquito por superior, el aductor corto. Y aquí vemos la inervación, lo que hablábamos recién sobre la inervación de esta musculatura. Observamos aquí, ¿no es cierto?, el trayecto del nervio obturador, ¿ya?, con su ramo, ¿no es cierto?, anterior y posterior, y la inervación que se da hacia esta musculatura medial. ¿Ya?
Bueno, aquí de nuevo el origen, ¿no es cierto?, el aductor corto y el aductor largo. Vean en esta línea áspera, ¿ya? La línea rugosa. Y esta es la forma, ¿no es cierto?, como van tomando origen, e inserción la musculatura aductora. ¿Ya? Esta línea áspera tiene, sabemos, un intersticio, un labio medial y un labio lateral, y ahí cuando, principalmente en el labio medial, la musculatura aductora. Bueno, en este aductor magno, aquí hay un esquema de lo que es la arteria femoral profunda, ¿ya? Cómo van, ¿no es cierto?, atravesando estas arterias, la inserción del músculo aductor magno. Vean ahí, ¿ya? Primera, segunda y tercera arteria perforante. Cuando la arteria femoral ahora pasa de delante hacia atrás, se denomina poplitea, lo que está acá. Y esta arteria poplitea da una numerosa rama, ya vamos a ver, a nivel de lo que es la fosa poplitea. Y luego se va a dividir. ¿Qué cosa? Luego se va a dividir, ¿no es cierto?, aquí vean ustedes, prácticamente en dos arterias, primero en la arteria tibial anterior y posterior, y luego esas arterias también vuelven a dividirse. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Por medial siempre vamos a encontrar y más superficial, el músculo grácil. Este músculo grácil que se va a originar en el cuerpo del pubis, ¿no es cierto?, en la rama inferior del pubis, y se va a terminar insertando en la cara medial de la parte proximal del cuerpo, la tibia. ¿Ya? Entonces, hay un asterisco ahí, dice, bueno, ¿forma qué? ¿Qué forma? Forma parte del pie anserinus, o denominada también pata de ganso, ¿ya? Y esta pata de ganso está formada por la inserción de los tendones comunes, los tendones sartorio, grácil y semitendinoso. ¿Ya? Sartorio, grácil y semitendinoso. No participa el semitendinoso. Sí vamos a ver el semitendinoso participando como refuerzo de la articulación de la rodilla, ¿es cierto?, a través de uno de los ligamentos. Profesor. ¿Sí? ¿Y el semimembranoso? No, pero todavía no lo vemos. No, pero ¿no participa en la pata de ganso? No, no participa. Ah, ya. Gracias. Semitendinoso, grácil y sartorio, ¿ya? Bueno, aquí está el grácil nuevamente. Esto ya seguramente lo vieron en el cadáver, ¿no es cierto? Aquí está el sartorio y, ¿no es cierto?, acá tendríamos, miren, vean el semimembranoso, se mete profundamente. En cambio, lo que corresponde al semitendinoso, aquí, estos tres forman la pata de ganso, el pie anserinus, ¿ya? Sartorio, grácil, tendón de grácil, y del semitendinoso. Semimembranoso es profundo, después tiene un tendón recurrente que va por detrás, ¿ya?, a reforzar la articulación. Ya, y acá tenemos la musculatura posterior, ya la hemos visto. Vean ustedes, aquí tenemos el bíceps, este sería la cabeza larga del bíceps, y aquí se alcanza a ver poquito la cabeza corta. Eso es por lateral. Por medial está el semitendinoso y el semimembranoso, que se alcanza a ver también un poquito, ¿ya? Aquí tenemos entonces lo mismo, ya aquí se seccionó, ¿ya? ¿Qué se seccionó? El bíceps, la cabeza larga, está seccionada, para demostrar la cabeza corta. Entonces aquí tenemos dos casos también. Esta cabeza corta no cruza esa articulación, por lo tanto no actúa sobre la cadera, y sí la cabeza larga. Luego el semitendinoso y alcanza a ver un poco el semimembranoso. Entonces el bíceps tiene un origen, su cabeza larga en la tuberosidad isquiática, acá. También tiene el origen aquí lo que es
el semitendinoso y el semimembranoso, ¿no es cierto? Por eso le llaman isquio, tibiales, mucho, ¿eh? Entonces, origen, cabeza larga, tuberosidad isquiática, y la cabeza corta, labio lateral, ahora, ya, porque es el bíceps, ¿ya? Por lateral de la línea áspera, ¿ya? ¿Y a dónde van a terminar? ¿Dónde terminan? Terminan en la cabeza de la fíbula, ¿ya? En la cabeza de la fíbula. Entonces, acá termina, cabeza de la fíbula, ¿ya? Y aquí está la cabeza corta, ¿se fijan? Entonces la cabeza corta está en el labio lateral de la línea áspera y la cabeza de la fíbula va a terminar. La inervación de este músculo es el nervio isquiático, ciático. Sin embargo, cuando la división es alta, ¿no es cierto? Ya va a venir dividido el nervio fibular común y nervio tibial, ¿ya? Bueno, ahí también hay una doble inervación generalmente, que es la cabeza larga por el tibial y la cabeza corta por el fibular. Pero principalmente, muchas veces es el fibular el que da la inervación fibular común. Y da la acción extensión de cadera, ¿ya? Porque acuérdense, está por detrás, ¿ya? Si los músculos por delante, como el cuádriceps, son flexores, ¿ya? Pero de cadera, pero este está puesto posterior, entonces extiende la cadera. Pero como extiende la cadera, se la extiende, también participa, si tracciona de acá abajo, en la flexión de la rodilla, ¿ya? Flexión de pierna. El semitendinoso, ¿ya? Tiene un origen, ¿ya? En la tuberosis isquiática. Ya dijimos, ahí está el origen, este es el bíceps, este es la cabeza larga del bíceps, y aquí está el origen del semitendinoso. Entonces tiene ese origen casi conjunto ahí. Y la inserción ahora va a ser fíjense aquí, en la cara medial del cuerpo, la tibia, por detrás de la inserción del músculo sartorio. ¿Sí? Ahora, es nervio isquiático, claro, en la inervación, pero si viene dividido, va a estar dado por el nervio tibial. ¿Sí? El semimembranoso, vean usted que el semitendinoso ahí prácticamente lo cubre, si tú no lo ve acá abajo, no va un poquito aquí, pero si uno lo saca, ahí se observa el semimembranoso como una membrana, por eso le toma el nombre, y también tiene un origen en la tuberosidad isquiática. Fíjense, ven todos juntos ahí, ¿eh? Entonces, tiene un origen en tuberosidad isquiática y su inserción en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia, que es la inserción principal, ¿eh? Porque, como dije, ya vamos a ver, también tiene refuerzo en la cara posterior de la rodilla. El nervio isquiático, siempre y cuando venga solito, le podemos decir nervio isquiático, pero la inervación más detallada es el nervio tibial. Y hace lo mismo en lo demás, extensión de la cadera y flexión de la pierna. Ya decían, es los músculos que sirven para bailar, ¿eh? Semimembranoso y semitendinoso. Y aquí vemos que el bíceps ya está por lateral y el semitendinoso por medial. Aquí se alcanza a ver el semimembranoso. Y ellos forman los límites de esta fosa, este rombo popliteo, donde está la fosa poplitea. Aquí los márgenes, ¿ya? Aquí este es el margen lateral del bíceps femoral, el margen medial del semimembranoso, y también podemos considerar semitendinoso, forman los límites superomedial y superolateral, y los inferiores dados por las cabezas medial y lateral del gastrocnemio, y en profundidad el músculo plantar. Bueno, esto es lo mismo, pero para demostrar un poco cómo es la inserción, ¿ya? Y de la musculatura
¿ya? Principalmente del bíceps, aquí se ha seccionado, y también se seccionó el semitendinoso para demostrar el semimembranoso, ¿ya? Y la inserción, fíjense ustedes los tendones casi todos juntitos abajo. Con respecto a ya hemos hablado bastante de la irrigación, ¿no sé? También el cadáver se ha visto, pero cuando pasa a posterior aquí, vemos nosotros la arteria, se denomina ahora poplitea, y que empieza a dar numerosos ramos, ¿ya? Que nos daba aquí, la femoral. Pasa la femoral hacia atrás y empieza a dar ramos de nuevo, ¿ya? Y aquí tenemos las famosas arterias denominadas arterias geniculares, ¿ya? Geni, que significa rodilla, ¿ya? Que son en el fondo 5 arterias: superolateral, superomedial, inferolateral, inferomedial y genicular media, ya que da la irrigación a la rodilla, conjuntamente con otra arteria incluso recurrente. Ven aquí, y también, acuérdense cuando vimos la arteria braquial, es un comportamiento muy similar, con también una anastomosis que viene de arriba, ¿ya? Y una arteria que viene de arriba, que es anastomosis a nivel de la rodilla, y también otras arterias que vienen de abajo, ¿no es cierto?, denominada arteria recurrente. Bueno, hay un esquema, de nuevo, el mismo. Y aquí ya una vista más posterior, ya totalmente posterior, el comportamiento de la arteria poplitea. Ven ustedes acá, la arteria superolateral de la rodilla, superomedial, ¿ya? Aquí estaría la inferomedial, la inferolateral, bueno, y alguna arteria recurrente, ¿ya? También que forman parte del circuito periarticular de la rodilla. Sí. ¿Qué pasó aquí? Ya. Bueno, las venas ya las vimos, no hay mucho que hablar sobre ellas, principalmente las que están relacionadas con las arterias profundas, siguen el mismo trayecto y hay el mismo drenaje. No, eso lo vimos, ¿no? Aquí hay un esquema bastante interesante sobre la inervación de los músculos. Entonces, si alguien quiere esto o no tiene, parece que el NET también no lo tienen, yo le puedo mandar la presentación, ¿ya? Bueno, aquí cuando llegamos a lo que es el espacio popliteo, el rombo popliteo, vean ustedes que ya vienen separados los nervios, ¿ya? El nervio tibial, ¿ya? Y el nervio fibular común, ¿ya? Pero podrían venir separados desde muy arriba. Y acá, en una vista también que es posterior, aquí se observa el nervio tibial. Ven, aquí sigue hacia abajo junto con la vena poplitea. Porque, ¿qué pasa? Que el nervio fibular común se separa y se lateraliza, ¿ya? Aquí está en relación con la cabeza de la fíbula, ¿ya? Y el nervio tibial sigue junto con esta arteria y vena poplitea. Bueno, ya cuando pasan hacia la pierna toman otro nombre. Aquí ya se produce una división, ya, de la arteria poplitea y sigue por posterior, fíjense, este nervio tibial acompañada de la arteria tibial anterior, ¿ya? Perdón, arteria tibial posterior, ¿qué estoy hablando? Arteria tibial posterior, ¿ya? Esta arteria tibial posterior que da la irrigación a todo lo que es la pierna atrás, pero también da la irrigación al pie, a la planta del pie. Este nervio tibial se va a dividir en nervio plantar medial y lateral, va a llegar a la planta del pie. Ya, y bueno, la otra división es la arteria tibial anterior, y aquí hay una rama denominada arteria fibular, ¿ya? Que también la veremos en la pierna.
Bueno, eso ya lo vimos. Bueno, si ustedes se fijan aquí, el nervio isquiático no viene dividido. Y ustedes encontraron los cadáveres, ¿se acuerdan que está todo a veces bien dividido de arriba? Incluso algún cadáver se veía que estaba perforando ya el músculo piriforme. Entonces ahí también hay variación del nervio isquiático. Esto que se observa aquí, ¿no es cierto?, en la arteria glútea inferior, que da una rama ya que se coloca entre las dos porciones tibial y fibular superficial del nervio ciático y que se denomina la arteria del nervio ciático. Este sería el vaso nervorum en el fondo. ¿Ya? Este nervio que aquí se ve representado único, sin división, salvo en la parte inferior donde se divide el nervio tibial y el nervio fibular común. Bien. ¿Alguna consulta, chicos? Yo tengo una, es que no entendí muy bien, porque en la inervación del bíceps femoral es normalmente por el nervio isquiático, pero ¿qué pasaba cuando se dividía alto? Ahí sería por el femoral común y el tibial. Claro. La cabeza corta por el fibular común, ¿ya? Y la cabeza larga por el tibial, porque ¿qué pasa? Que como tienen origen común arriba los tres, y la inervación siempre penetra en la parte más proximal del músculo, entonces le da semitendinoso, semimembranoso al bíceps, el tibial, ¿ya? ¿Estamos? Pero como la inervación es tan proximal, ¿no es cierto?, en la musculatura, uno dice, bueno, es el nervio ciático, porque todavía no viene dividido, ¿ya? Todavía no viene, sí, o sea, si la inervación es próximo al origen del músculo, uno está hablando de tuberosidad isquiática, ¿cierto? Está hablando alto. Entonces, lo más probable es que sea el nervio ciático sin división todavía. Pero como la cabeza corta está mucho más abajo, ¿ya? ¿No es cierto? Se origina mucho más abajo, ya el nervio probablemente viene dividido, entonces uno ya dice, no, aquí a este nivel es el nervio, el nervio fibular común. ¿Ya? Ya, chicos, ¿dónde está Daniela? No está la Daniela, se fue. Profe, Está ahí. dígame, aquí estoy. Ya, Daniela, mira, yo no sé si ustedes quieren la presentación o no la quieren, pero O sea, ¿podría enviarla al grupo, o sea, al correo del curso? si la quieren, ahí lo Sí. conversamos. Y lo otro es que tenemos que ver pasar rodilla y ¿cuándo podemos hacer eso? Felipe tendría que hacer quizás una encuesta, profe, porque él es el delegado ahora. Bueno, sí. Pero Ya, rodilla, ¿dónde está? Que no lo veo, pues yo estoy hablando con gente que vea, pero no veo a Felipe. ¿Dónde está? aquí, profe, aquí No le prendo lo la veo, cámara. pues no estoy hablando con el computador. Aquí estoy. Ya, ¿Me ves? entonces, hagan una encuesta cuando hacemos la clase de rodilla y piernas, porque acuérdense que el lunes es feriado también. Entonces, el miércoles podemos avanzar con rodilla y un poquito de pierna, ¿ya? Y ahí En vez de pasamos hacer la práctico. ¿Ah? En vez de hacer práctico. No, hacemos el práctico, pero pasando rodilla y pierna en el práctico, para que avancemos un poco, ¿ya? Ya. Para que